Vamos a hablar un poquito más acerca del tiempo de concentración. Empezamos dándole una definición básica, que es aquel tiempo en el que la gotita de lluvia más alejada de la cuenca se demora en llegar acá al punto de salida. Dándole un poquito de importancia al tema, resulta que el tiempo de concentración es un parámetro hidrológico importante que está muy asociado al caudal máximo. Entonces, sabemos que el caudal máximo nos va a ayudar, en cierta forma, a dimensionar las diferentes obras hidráulicas. Por ejemplo, darle ese diámetro a esa alcantarilla, como también poder definir la longitud como la altura de un puente, porque sabemos que está en función al caudal máximo. En proyectos de mayor envergadura, por ejemplo, con la ayuda del caudal máximo, vamos a poder definir la longitud de la cresta del vertedero, esta dimensioncita B, como también esta dimensión A, que nos va a permitir en cierta forma poder darle esa altura a la represa. Entonces ahí están algunas definiciones que habíamos comentado, pero voy a resaltar que el tiempo de concentración es aquel tiempo en el que nos va a ayudar o vamos a poder obtener la respuesta máxima de una cuenca en términos de caudal. Entonces miren, ahí tenemos un envase de latón que vamos a idealizar que esta es una cuenca de envase de latón que en esta pues no permite infiltraciones, ¿no? Y hay algunas simplificaciones más en cuanto a su forma y otras cosas. Pero si yo hago llover sobre esta cuenca, que vamos a idealizar que es un envase de latón, con una duración igual al tiempo de concentración, miren el hidrograma que voy a presentar, es algo antinatural, pero voy a obtener este caudal pico, que es el caudal máximo, la respuesta máxima en términos de caudal. Esto se puede demostrar con el siguiente experimento. Miren que ahí tenemos el mismo envase de latón que va a representar nuestra cuenca, lo estamos idealizando, donde tenemos 5 regiones. La región de color celeste es la región más alejada, miren, donde nos indica que en esta región, podríamos llamarlo celeste, ¿no? Si empieza a caer gotitas de lluvia, precipitación acá, se va a tardar 5 horas en llegar acá al punto de salida. Entonces ya de partida estamos definiendo un tiempo de concentración de 5 horas para este envase de latón. Si yo empiezo entonces a hacer llover sobre este envase de latón, una hora tengo un cierto caudal acá, ¿no? En el punto de salida, hago llover 2 horas, 3 horas. Uno diría, pucha, parece que hay una cierta proporcionalidad. A medida que haces llover más, vas a tener más caudal, pero no necesariamente. Llega a las 5 horas, vas a presentar ahí ese caudal máximo de casi 14 metros cúbicos segundo. Entonces, una vez que has hecho llover con una duración igual al tiempo de concentración, tienes ahí ese caudal máximo y en teoría estaríamos diciendo que todos los puntitos de la cuenca estarían aportando de manera simultánea al punto de salida. Entonces, si tú haces llover más, no necesariamente el caudal va a ser mayor. Miren, el caudal vendría, o en el hidrograma presentamos ahí ese caudal constante. Ahora, ¿qué pasa si yo hago llover con una duración igual a 9 horas, por ejemplo? ¿No? Hasta acá, ahí tengo ese caudal. ¿Cuánto tardará en este hidrograma o este caudal venir acá a cero? ¿Cuánto demorará? Partimos de la misma idea. Sabemos que la gotita de lluvia más alejada se va a tardar 5 horas en llegar acá al punto de salida. Entonces va a pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas para que el caudal llegue a cero. Entonces, tenemos que quedarnos con esa idea. Si yo hago llover con una duración menor al tiempo de concentración, sobre ese envase de latón, por ejemplo, voy a tener un caudal pico, pero no va a ser el caudal máximo, o la respuesta máxima de la cuenca en términos de caudal. Entonces, no nos olvidemos eso. Hacemos llover con una duración igual al tiempo de concentración y voy a tener ahí ese caudal máximo. Ese caudal máximo, si yo hago llover con una duración menor al tiempo de concentración, tengo un caudal pico, observan, pero no es menor al caudal máximo. Si yo hago llover con una duración mayor, llego al caudal máximo, pero no necesariamente aumenta más, ¿no? Se mantiene un caudal constante y luego baja. Y se forma un hidrograma del tipo, parece un trapecio, ¿no? Pero eso es para un envase de latón. Entonces, vean que el tiempo de concentración es una buena referencia para poder definir nuestra duración de la tormenta de diseño. Es decir, generalmente si nosotros tenemos una cierta lluvia sobre una cuenca, se va a producir un hidrograma acá al punto de salida, ¿no? Lo que nosotros generalmente hacemos es que nosotros construimos una tormenta de diseño asociada a un cierto periodo de retorno y eso lo introducimos a un modelo hidrológico que tiene diferentes metodologías para transformar la lluvia en caudal. Pero vean que para poder calcular este hidrograma de diseño que nos va a servir ese caudal máximo para diferentes fines, es importante antes definir la tormenta de diseño. Y esa tormenta de diseño, miren, nos va a interesar mucho conocer esa duración de la tormenta de diseño para obtener aquí ese caudal máximo.
Ya habíamos hablado entonces hace poquito sobre este modelo hidrológico, el GKHMS, que tiene diferentes metodologías para la transformación de lluvia en caudal. Una de esas metodologías, por ejemplo, es el hidrograma unitario de la SCS, más conocido como el número de curva, ya de este Soil Conservation Service. Entonces miren que para construir este hidrograma unitario triangular tiene diferentes parámetros, ¿no? Tiene diferentes parámetros, pero miren aquí que este T sub índice L, que representa esta distancia del centroide de la lluvia aquí al caudal pico del hidrograma unitario triangular, dice que es igual a 0.6 veces el tiempo de concentración. Entonces vean que aquí el tiempo de concentración, perdón, es un parámetro crucial aquí el momento de definir el hidrograma unitario triangular. También en el método racional, que ya me olvidé de poner eso acá en las presentaciones o para no hacerlo más largo, sabemos que en el método racional también usamos el tiempo de concentración. Entonces, tenemos que quedarnos con estos tres puntos importantes. Uno, de que nos ayude a encontrar la respuesta máxima en términos de caudal de nuestra cuenca, también para poder definir esa duración de la tormenta de diseño, y también cuando usemos modelos hidrológicos, diferentes metodologías para la transformación de lluvia en caudal. Habíamos visto que, por ejemplo, para el hidrograma unitario triangular de la SCS, el tiempo de concentración juega un papel crucial, ¿no? Para determinar uno de esos parámetros del hidrograma unitario triangular. Y acá pongo en punto 4 otros, porque seguramente hay algún punto que no lo estoy tomando en cuenta, pero para mí por lo menos estos tres puntos son importantes. Entonces, es bueno hacer un estudio, un buen estudio hidrológico, y un buen estudio hidrológico se compone de esos cuatro elementos que presento ahí, donde en el que estamos trabajando más ahora, o estamos mencionando más, son en el tema del área, el área de la cuenca, la longitud, la pendiente, también conocido como parámetros geomorfológicos, que son partes de los datos físicos, nos ayudan a comprender el comportamiento del hidrograma. Pero también no nos olvidemos que el tiempo de concentración es fundamental para encontrar esa respuesta máxima en términos de caudal de nuestra cuenca. Entonces, es bueno hacer un estudio hidrológico, ya sea para diferentes propósitos, para encontrar el aprovechamiento potencial hídrico de una cuenca, como también para proteger, para la protección para la protección de excesos de agua, ¿no? Para la protección ante eventos extremos, cuando tenemos excesos de agua también, si vale el término. Y bueno, nos pasaremos al tema de la cuantificación, cómo calculamos el tiempo de concentración. Pero antes de eso, quiero que observen que una cuenca muy desarrollada, como había comentado ya alguna vez, con harto crecimiento poblacional, podemos tener lugares asfaltados, diferentes tipos de suelos, ¿no? Tenemos diferente forma también de una cuenca. Y vean que la respuesta del caudal no es como tan antinatural como les había mostrado, ¿no? Este sería su comportamiento natural, como una curva, pero como sabíamos, ¿no? Si hacemos llover con una duración igual al tiempo de concentración, tenemos ahí el caudal máximo. Si luego llover más, se presenta ahí como esa curva, ya no como el trapecio que habíamos visto. Entonces, viendo que tenemos diferentes tipos de suelos, diferente forma, entre otras cosas, eh, se ha hecho tenemos diferentes ecuaciones para determinar ese tiempo de concentración. Tenemos diferentes ecuaciones que nos van a permitir encontrar el tiempo de concentración, y esas ecuaciones están desarrolladas de manera empírica, seguramente en varias cuencas por diferentes autores. Entonces acá no va a ser un problema determinar ese tiempo de concentración. Miren que ahí algunas ecuaciones tenemos en función de la longitud, en función de la pendiente, en función de la longitud otra vez del cauce del río, diferencia de cotas. Entonces no va a ser un problema calcular el tiempo de concentración. Lo importante de las ecuaciones que encontremos son las observaciones como limitaciones. Vean que ahí esta ecuación dice que va a trabajar muy bien en cuencas rurales con pendientes empinadas. Esta otra ecuación eh, nos va a ayudar más va a trabajar muy bien para cuencas pequeñas, en cuencas montañosas. Entonces la idea va a estar en ver cuál de estas ecuaciones que han sido trabajadas en diferentes cuencas se relacionan con la cuenca que estamos estudiando, y de esa manera trabajar esas ecuaciones. Entonces lo importante no está encontrar muchas ecuaciones, sino conocer sus limitaciones, observaciones para relacionarlas con nuestra cuenca de estudio y trabajar esa ecuación, ¿no? Esa ecuación empírica. Entonces ahí, por ejemplo, una vez que hemos identificado diferentes autores, hemos identificado diferentes ecuaciones que las cuencas que han sido desarrolladas son muy similares a la que estamos estudiando. Una buena
práctica es calcular con estos diferentes autores y trabajar una tendencia. Me explico, miren, el tiempo de concentración acá como que tiende a ser a 1 hora, ¿no? Para esta cuenca, miren, 1.16, 1.08. Y aquí tenemos unos valores, un valor pequeño de 0.87 y aquí un valor alto de 2.30. Entonces podríamos descartar esos dos valores y solamente para definir un solo tiempo de concentración para mi cuenca, trabajar un promedio de estos dos, ¿no? Siguiendo esa tendencia. Entonces, es muy bueno hacer un buen estudio hidrológico, más allá de hablar solamente del tiempo de concentración, como también un buen estudio hidrológico, estudio hidráulico, para no sobreestimar, ¿no? Sobreestimar, provocar sobredimensionamientos en aguas hidráulicas o un escenario más desfavorable, subestimar, provocar inundaciones por el mal diseño, ¿no? Sería un escenario más desfavorable. Bueno, en varios de mis presentaciones he estado dejando esta imagen donde dice que el hombre que ignora el agua que pasa debajo del puente, tarde o temprano encuentra el puente debajo del agua. Y es una frase bien dicha, ¿no? Miren que si tenemos acá un puente con estos pilares, por más que esté muy bien diseñado, o esta estructura de acero, este puente, sabemos que generalmente este tipo de estructuras están diseñadas más para resistir cargas verticales. Pero si en caso el nivelcito del agua, bueno, no habría un buen estudio hidrológico, hidráulico, y el nivel aumenta y el agua lo golpea de manera lateral, pues sabemos que lo haría fallar, ¿no? A ese tipo de estructuras. Bueno, quiero aprovechar para hacer una invitación. Seguramente de aquí a muy poco tiempo queremos lanzar un curso de modelación hidrológica para la estimación de caudales máximos con la ayuda del GKHMS y también del ArcGIS. Y tenemos ya una fecha tentativa ahí, donde en este curso vamos a ver esos 4 elementos que habíamos dicho que son muy importantes para hacer un buen estudio hidrológico. Y en este curso, por ejemplo, vamos a ver cómo generar, cómo trabajar bien esta tormenta de diseño. Y tenemos un diagrama de flujo para generar esta tormenta de diseño, que sabemos que se va a resumir básicamente en generar las curvas PDF y DF, y con esa vamos a poder generar nuestra tormenta de diseño. Bueno, también quiero aprovechar, perdón, para agradecer a mi familia porque me ha estado apoyando en los malos momentos y también a mi compañero Ro, que me ha ayudado en darme en algunas palabras de motivación cuando más lo necesitaba. Bueno, eso sería todo lo que quería comentar. Muchas gracias. Eso sería todo respecto al tiempo de concentración. Espero que les haya gustado, ¿no?